Bien, en el otro caso, ya, sería esto, mm, la temperatura inicial fue de 21 grados. Esta de acá, aquí todo el hielo se fundió, es decir, los 200 y tantos de hielo. En, por 80. Un ratito, jóvenes. Ya. Más esto de acá. Aquí. 1.002. Bien. Entonces, 252. Un poquito, aquí falta. 499. Aquí estamos mal. A ver. 21 está bien. Acá. Por calor de fusión está bien. A ver, esto pasa a sumar. Está bien esto. Raro, che. Qué raro realmente. Menos, esto pasa a sumar acá. Este calor de fusión es grande. Pongámosle menos. Disculpe, Inge, creo que se congeló su pantalla porque está congelada. ¿Se congeló? Sí, Sí, sí. A ver. Ya, lo que estoy haciendo el cálculo acá es de que toda esta masa de agua se dio calor hasta fundir todo. Y que supuestamente debería llegar a alcanzar la masa final o la temperatura final que ustedes calcularon. Pero aquí me sale negativo, me sale. O sea, porque esta masa de fusión acá, 13.000 más esto, seguro que me va a generar ese valor que encontré abajo. Este, más este de acá. Son 20.120, que es esto. ¿Ya? Y
Ah, aquí está mal. A ver, está bien. Aquí menos. Menos por menos da más. Aquí. En realidad acá no sé. No funciona esto. Debería salir y sale cualquier cosa menos lo que estamos estimando. 251.5, eso sería la temperatura final. Sí, eso es. Pero no sale, ¿no? Debería haber habido una equivalencia en las energías de acá con las que ustedes calcularon. Bueno, esto de acá lo vamos a obviar nomás y presenten su informe hasta acá. ¿Listo? Esto lo voy a enviar más tardecito. Bueno, jóvenes, Solamente la primera etapa entonces, ingeniero. no, aquí está la segunda. Está la segunda. Ah, ya, está bien. Está todo, ¿ya? Sino que establecí el balance general para hallar la temperatura final alcanzada, pero no sale, ¿no? Eso es lo que, porque supuestamente este calor se dio desde de acá. Bueno, vamos a hacer el último balance. Esto de acá. De acá. Ya, este calor se dio. Sería esta masa de agua, los 499. Ya. Por este calor específico. Por la temperatura final que ustedes determinaron que fue 4, creo. 4. Y la inicial fue de 21. Ya, y sería esta la cantidad de calor cedido. Y eso es lo que no cuadra. O sea, 499. Ya. Por 1.032, ustedes calcularon que al final fue 4 menos 21. Un ratito. Recuerda que el control es un pie debajo del 9 de eso. Ahí, 9 aquí, un pie. Bien, y en cambio aquí, en este balance de acá, solamente para fundir el hielo necesitamos esta cantidad que les digo, ¿no? Es alta. Es más de aquella que sé, la incidencia que pueda tener acá es la transferencia de calor por convección que afecta a los cálculos. Porque si tuviéramos, como no es un sistema aislado, entonces hay incidencia de este calor por convección del ambiente. Eso es lo que no van a poder captar mientras ustedes no expliquen los mecanismos de transferencia de calor por conducción y convección, porque el recipiente de vidrio también tiene su conductividad térmica. Entonces, cuando un sistema es aislado, no hay inserción de otro tipo de energía del ambiente hacia el sistema, es otra cosa.
¿ya? Entonces, eso es lo que ocurre. Eso es lo que pasa. Bueno, vamos a entrar a los mecanismos de transferencia de calor por conducción y convección. Y no se va a poder resolver la práctica siguiente si ustedes no entienden esto. Bien, generalmente se tiene de que si ustedes tienen un área, una pared, por ejemplo, y el calor que se transmite cuando hace sol, generalmente lo primero que va a hacer es calentar el área donde incide la energía solar. Entonces va a calentar la parte externa de la pared y va a ir pasando calor hacia la parte interna. Lógicamente que en una vivienda, en una casa, a veces el sol también se da por conducción a través del techo. Si este es de cerámica, ya, es decir, tejas, igual. Calor calienta la teja y ese calor calienta el aire que está en el interior de un cuarto, de una sala, o las paredes también. Entonces hay dos mecanismos de transferencia de calor que son por radiación y por convección y por conductividad térmica. Nosotros hablamos de transferencia de calor por conductividad térmica cuando el calor se transmite a través de superficie sólida. Entonces, al analizar acá, el calor que se transmite a través de esta área que estamos analizando, ya, se conoce como flujo másico. Y el flujo másico es la energía sobre área tiempo. Espero de que ustedes me estén comprendiendo esto acá. Entonces, cuando se hace un análisis de lo que viene a ser un perfil de temperatura con respecto a la distancia por donde fluye, es decir, de que depende de este espesor de a través de este espesor de pared, ¿ya? Que es por donde el calor fluye. La transferencia de calor generalmente está expresada como la energía que se da por un diferencial de temperatura. Es decir, tenemos acá una temperatura T sub 1 que es mayor a esta temperatura T sub 2, ¿ya? Entonces, eso es lo que debemos entender, de que el flujo de calor siempre se da de la temperatura más alta hacia la más baja. Y eso está de acuerdo al concepto de entropía que corresponde a la segunda ley de la termodinámica. Bien, ¿está claro hasta acá? Entonces, este flujo de calor, este calor que llega a esta pared, ¿ya? Está relacionada al flujo de la temperatura mayor a una inferior en un área dada, pero esto tiene en un tiempo dado. ¿Cuál es la importancia que tiene la conductividad térmica? La conductividad térmica es muy importante para aplicar en la vida real, en los sistemas en los cuales hay transferencia de calor por las partes sólidas, de tal manera que puede ser uno para evitar de que haya pérdida y otro para evitar de que haya un calentamiento en el sistema en estudio. Ejemplo,
En las callerías, donde fluye vapor proveniente de un caldero, generalmente en las fábricas donde ustedes vayan, van a ver de que hay que aislar con un material que sea aislante. En algunos casos se aislaba con lana de vidrio y se le hacía un recubrimiento con, con planchas de aluminio, pero hay otros que generalmente utilizan plastofor, que también es un aislante. Entonces, de ahí la importancia de conocer la conductividad térmica de los materiales. Por ejemplo, en las cámaras frigoríficas, imagínense un matadero. En un matadero donde tiene un área, hablemos de 5 metros de ancho por 10 de largo. Esa cámara, mantenerla por debajo de 0 grados Celsius es plata. Consiguientemente, hay que evitar de que el flujo de calor que se da de afuera y empieza a calentar al interior de la cámara tenga un efecto negativo para los fines que se diseñó y se construyó esa cámara. Entonces, se utilizan materiales aislantes. ¿Está claro, usted, joven? Hola. Sí, sí, Lisa, sí, sí. Ya. Entonces, esa transferencia de calor a través de los materiales es muy importante. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa flujo de calor? El flujo de calor es nada más que la energía que fluye en unidad de tiempo a través de un área. ¿Está claro? ¿Y cómo sería esta ecuación obtener? Como ustedes ven, siempre va de una temperatura mayor a menor, entonces hablamos de una pendiente negativa. Ya, entonces, de ahí es que la conductividad térmica, un ratito vamos a ampliar esto, ya, entonces decíamos de que el calor se transmite a una temperatura menor a otra mayor, dando una pendiente negativa. Ese calor que fluye por conducción a través de esta pared es nada más que una relación de la energía área-tiempo. ¿Ya? Bien, esto se conoce como la ecuación de Fourier. Entonces, esta ecuación que relaciona área, energía, en este caso comprende la conductividad térmica de este material, que es este. El valor negativo es precisamente esto de acá, va de un valor mayor a uno menor. ¿Ya? Entonces, por eso este signo menos. Y básicamente se establece un diferencial de temperatura a través de una distancia X. Esta variación de temperatura con respecto a la variación de distancia se conoce como gradiente térmico. ¿Ya? Entonces, si yo, por ejemplo, hago un portón en la cual uso una plancha metálica y hace un sol fuerte, ahí pongan su mano ahí a la plancha, esa, se van a quemar. Que sería muy diferente a que en vez de usar una plancha metálica, usaran madera. ¿Está entendido hasta ahí? Bueno. Ingeniero. ¿Mm? Sí. Sí, se entiende. Ya.
Ujú. Un ratito. Joven. Vamos a ver si somos capaces de explicar qué consiste el pequeño problema que hay con la expresión que he usado para hacer el problema. La conducción del calor es una forma de transferencia de calor que depende del tipo de material que conduce la energía calorífica, de la cantidad de material que contiene la muestra, digamos, o lo que estemos usando, y la diferencia de temperatura que haya en distintas zonas de ese material. Si tenemos, digamos, o hacemos un esquema, veremos que, por ejemplo, en esta sustancia de aquí tendríamos una cantidad de partículas que va a depender, por supuesto, de su, digamos, espesor, como llamado L1, y en este otro también ocurrirá lo mismo, pero para hacernos una idea de la cantidad de partículas que van a estar transmitiendo energía, no cabe duda que tenemos que tener en cuenta la sección de este material, es decir, la superficie de material. Solo cuando yo haga el producto de este espesor por la superficie del material sabré cuánto es el material, la materia que compone, ¿verdad?, nuestra muestra de lo que estemos tratando. En este caso, pues es exactamente igual. Al hacer ese producto, tendríamos el volumen de sustancia y ahí sabríamos cuál es el número de partículas que están conduciendo la energía. Así que podemos decir que para calcular la energía que conduce un material, con el proceso de conducción, es necesario conocer la capacidad que tiene para conducir la energía y la cantidad de partículas que tiene. Bueno, aquí lo está complicando con inserción de partículas, ¿no? Vamos a procurar no complicarlas a ustedes. Lo que yo quería ver, si en estos videos mostraban tablas de conductividades térmicas. Eso es lo que más me interesa. Un ratito voy a buscar conductividades térmicas de materiales, ¿ya? Bien. Aquí, por ejemplo, ustedes ven valores de conductividad térmica. Mientras más alto es el valor, ese material conduce con mayor facilidad el calor. Por ejemplo, el cobre conduce con mayor facilidad en relación al aluminio, en relación al magnesio y otros. Veamos esta tabla de acá, ¿ya? Y en esta tabla, vamos a ver si podemos ampliarla. Acá. Usa, ama, de hecho, un ratito, joven. A ver. Usa este valor. Está expresado en vatio sobre metro grados térmicos, ¿ya? Bien. Espero que se esté viendo, por ejemplo, este valor bajo de la espuma de poliuretano, que es 0.026 vatios metro grados Kelvin, en relación, por ejemplo, a otros materiales que están por abajo con valores más altos. Este poliuretano
en forma industrial se usa bastante como aislante. Sé que varios de ustedes trabajan en empresas, aquellos que trabajan en el parque industrial. En algunas fábricas hacen un revestimiento de sus techos que son de calamina con poliuretano, de tal manera que este material es un aislante que tiene baja conductividad térmica. Entonces, cuando hace calor, al menos acá en el parque industrial, la mayoría de las empresas usan calamina. Hay una empresa, creo que está entre el sexto o séptimo anillo, creo que es Fábrica de Hielos Oriental, donde el dueño de esa empresa ofrece este tipo de servicio. De tal manera que cuando yo fui a hacer inspección, me puse a mirar arriba y decía medio raro este techo. Así. De ahí me di cuenta de que era un aislante. Y después entré a las oficinas y vi de que un splitter, un aire acondicionado, mantenía un ambiente agradable en un volumen de espacio, de flujo de aire en esa oficina, con un pequeño splitter. La explicación estaba en que en la parte externa estaba ya viendo un aislamiento con poliuretano. Como así también ustedes van a ver de que hay algunos sistemas de refrigeración que tienen una especie de esponja. Muchas veces es un recubrimiento de poliuretano. Por ejemplo, es un buen aislante en relación a la lana de vidrio, ¿no? Entonces, por ejemplo, la lana de vidrio, anoche, por ejemplo, me dio cosas de que el horno que les decía a ustedes, yo lo hice recubrir con lana de vidrio para minimizar las pérdidas de calor hacia la parte externa. Pero lamentablemente hay fugas, ¿no? Luego van a ver de que también en la construcción de lo que vienen a ser las cámaras de frío igual, en algunas he visto utilizar corcho comprimido, como así también puede ser este plastofor, ¿no? El plastofor hay de alta densidad y baja densidad, que también se utiliza para aislar pisos en las grandes cámaras. Bien, entonces, esto es la importancia que tiene el conocer las conductividades térmicas de los materiales. Entonces, acá pueden ver la importancia que tiene esto, ¿ya? ¿Hasta ahí está claro, jóvenes? ¿Alguna pregunta? Está bien, dice. ¿Y por qué tiene uno más que otro la diferencia? Porque son propiedades de los materiales. Y la ingeniería es esa. Una vez cuando ustedes estén trabajando en un proyecto o algo así, y se quieran minimizar las pérdidas de calor o evitar de que haya un calentamiento en el sistema en estudio, entonces ahí está la importancia de conocer las conductividades térmicas de los materiales. ¿Ya? Bien. Entonces, ingeniero, el poliuretano es uno de los mejores materiales para aislante. aislar la calor. Sí. Ah, perfecto. Ya entendí yo. Bueno. Hasta que se las da el tiempo. Pues hay varios, también está el plastoformo, ¿no? También. Igual, es un aislante. También. Pero dice, dependiendo, ¿no? Dependiendo de qué área sea, ¿no? Correcto. Y ¿Listo, los jóvenes? costos,
Bueno, vamos a tratar de resolver un problema, por lo menos por conducción hoy día. ¿Ya? Después vamos a hablar más de esto y sus aplicaciones. Porque si no, si me pongo a hablar ahorita, no voy a poder terminar lo que pretendo hoy día avanzar. Bien, entonces, con eso ya está claro. Aquí, por ejemplo, transferencia de calor por conducción, dice. ¿Ya? Entonces, en este problema, dice, una sala de almacenamiento en frío tiene paredes mixtas. ¿Qué significa paredes mixtas? Jóvenes, Ladrillo, madera. muy bien. Ya. Entonces, tiene una capa de corcho de 4 pulgadas, de grueso nomás, fíjense, contenida entre una doble pared de cierta variedad de madera, y cada una de ellas de media pulgada de espesor. Pide encontrar el flujo de calor. Esto quiere decir la Q chiquita, que es energía, tiempo, área, que es lo que expliqué al inicio. Bien, la temperatura de la superficie es de 10 grados Fahrenheit y la de afuera es caliente, 70. Pide encontrar también las temperaturas de interfase entre un material y otro. Y acá tenemos las conductividades térmicas expresadas en unidades inglesas, que vienen a ser BTU, hora, pie, aunque muchas veces estas conductividades son expresadas como ecuaciones lineales, ¿ya? Porque van variando en función a las diferenciales de temperatura en las paredes, tanto en la parte externa como la interna, ¿no? Por eso es que especifica acá de que el corcho tiene esta conductividad térmica para 15 grados, cuando nosotros estamos haciendo un análisis entre 10 y 70. Entonces, podemos considerar que es válido, ¿ya? Ahí tienen una pared de madera que tiene un espesor dado, tiene su conductividad térmica que es dado en el problema, y entre esta pared de madera y la otra, que está al otro extremo, se tiene una pared de corcho de 4 pulgadas de espesor, ¿ya? Entonces, esto es lo que tenemos, ¿no? Madera, madera, corcho y 4 pulgadas de espesor. Entonces, tenemos de que estos espesores de las paredes de madera son de media pulgada y la de acá afuera, o la del corcho, es de 4, ¿ya? Entonces, ¿qué significan estos datos? Estos datos significan la distancia que tienen estos espesores por donde el flujo de calor pasa, ¿no? Generalmente, como les decía, el corcho, por tener baja conductividad térmica, es aquella que se coloca, en este caso, en estas cámaras en la parte interna. Bueno, una vez he visto la construcción de estas cámaras, ¿no? Aquí tenemos de que este calor fluye de la parte más caliente que tiene la parte externa que está a 70 grados Fahrenheit. Entonces se plantea la ecuación de Fourier, y esta ecuación de Fourier establece que es un gradiente térmico negativo, porque hemos dicho que va de mayor a menor, es pendiente negativa, donde las temperaturas básicamente son los diferenciales que se da de una superficie
de una pared y donde concluye. Y la temperatura de interfase entre estas dos maderas es donde finalizó esta temperatura y la que llega a la otra parte donde se inicia la pared de corcho. Entonces se plantean las ecuaciones de Fourier relacionadas a estos tres paredes, donde T sub 0 ya es la temperatura de 70 grados. Esta de acá no la conocemos, T1, no conocemos T sub 2 y conocemos T sub 3, que es la temperatura de 10, que está en la parte interna de la cámara. Donde, o sea, esto, lo que estoy haciendo acá es de que este delta T, que es espesor de pared, pasa a multiplicar acá y este pasa a dividir. Donde lógicamente de que se invierte en la integral de delta T y obtenemos temperatura inicial menos la final de esa pared y sucesivamente para las otras paredes, donde delta X01 corresponde a esta pared, ¿ya? Que tiene 0,5 de espesor. Esta de acá, que es de madera también, tiene 0,5. Conocemos sus conductividades térmicas. Conocemos esta temperatura que es 70, esta no se conoce, esta tampoco, esta, pero esta sí, que es de 10. Entonces, cuando se establece un análisis de balance de calor en paredes compuestas y se establece las ecuaciones de Fourier para las tres paredes, hacemos una sumatoria. Al sumar esto de acá, se anula T1 con T1, T2 con T2, y nos queda T sub 0 menos T sub 3. Factorizando acá el calor, el flujo de calor Q, y llegamos a esto. Todo esto que está acá entre paréntesis conocemos, al igual que T sub 0, T sub 3. Entonces despejamos Q y hallamos el flujo de calor a través de las tres paredes. ¿Ya? Entonces, acá, cuando esto pasa a dividir, ¿ya? Tenemos acá de que esto se constituye en un coeficiente global de transferencia de calor. ¿Ya? Ese coeficiente global de transferencia de calor en forma, ¿qué significa en realidad? Lo que significa es nada más que vienen a ser la resistencia al flujo de calor en el sistema de las tres paredes, que están dadas por sus espesores y sus conductividades térmicas. Y les decía a ustedes, todos estos datos tenemos, media pulgada, 4 pulgadas, y tenemos estos datos, donde este término y el segundo son iguales. Podemos sumar y tenemos 1 más 1, 2 de delta X, y como son los mismos valores, o sea, en cualquiera de ellas podemos representar los datos, ¿no? Entonces, de acá les decía de que esto de acá es lo que viene a ser esta ecuación destinando Q. Esta de acá. Esto pasa a dividir y llegaríamos a esta expresión. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Solamente reemplazar los datos, nada más. Fíjense. Entonces, inicialmente calculamos el coeficiente global